En la evaluación inicial, en la evaluación inicial siempre es óptimo saber qué es lo que se va a hacer, ¿ok? ¿Qué tipo de dispositivo voy a utilizar? ¿Cuál es el perfecto lugar para colocar? Si antes de a esta paciente le han colocado alguna vez un acceso vascular, qué indicaciones terapéuticas tiene, por cuánto tiempo lo va a utilizar el paciente y al final, evidentemente, lo que el paciente prefiere, las preferencias del paciente. Entonces, todo eso es importante, además de evaluar pues, el estado hemodinámico del paciente, si hay alguna contraindicación anatómica o también si hay algunos datos de laboratorio que indiquen que necesita algún tipo de transfusión o algo antes del procedimiento. Definitivamente aquí lo que yo le voy a hablar son de todos los tipos de accesos vasculares que hay, desde los que utilizan las enfermeras hasta los que utilizan los cirujanos oncólogos y todos. ¿Ok? Entonces, de los tipos de dispositivos que tenemos, sabemos las cánulas venosas, que son los que utilizan más que todo el personal de enfermería, técnicos, 911, SEM, eso, donde son accesos venosos rápidos que necesitan, eso no tiene un tiempo de duración prolongado. Existen otros que se llaman midlines, que también son utilizados por el personal de enfermería, no en nuestros hospitales, pero sí en otros hospitales. Existen en otros países, pues. Existen otros dispositivos que se llaman PIC, que son catéteres centrales de inserción periférica, otros que se llaman catéteres venosos centrales, que seguramente ya son los que más conocen ustedes, los catéteres tunelizados, que van por debajo del subcutáneo, catéteres para la diálisis renal, que son similares a los tunelizados, son los que tienen 2 lúmenes, y los puertos de implantación total, que son los que utilizan para quimioterapia. Las cánulas, ¿ok? Las cánulas, como les comenté, son accesos cortos, periféricos. Las mismas cánulas en sí son de tamaños reducidos. Algunos de ellos pueden medir, no sé, 4 o 5 centímetros, si acaso. La misma cánula en sí, o sea, el plastiquito. Se utilizan en periodos cortos, menos de 96 horas, perdón. Se utilizan en incisiones en extremidades, se pueden colocar bajo una visión directa o por ultrasonido. Poco probable que se haga por ultrasonido porque ellos se utilizan más que todo en las partes periféricas. Ciertamente necesitan un tipo de soporte, por eso es que utilizan la parte dorsal de la mano y accesos, por lo menos antecubitales, pues también porque tiene soporte, o sea, por eso pone al paciente en una posición rígida. Es un acceso inmediato y de urgencias, como le comenté inicialmente. Las complicaciones comunes, pues, la infección local o sistémica, trombosis o dolor, fuga de fluidos, esa es la clásica, pues, que se me extravasó el medio, porque son venas muy, muy pequeñas y al momento de insertar la cánula, pues, se extravasa. Administración ineficiente de medicamentos, extravasación del medicamento, puede llegar hasta un síndrome compartimental. También otra complicación es la conulación arterial inadvertida, que eso puede ocurrir, a cualquiera le puede pasar, y la fractura del catéter, o sea, el plastiquito se introduce y se rompe. No es que queda adentro, sino es que queda flexionado, entonces impide que pase el medicamento. Ustedes han visto que hay un montón de cánulas y diferentes tipos de colores, pues todo eso tiene un sentido. Las 14 hasta las 22, yo he visto 16 a lo más, que eso lo que dice es el tamaño del diámetro más que todo, y asimismo va a depender la velocidad de flujo, ¿no? Por lo menos en una hemorragia mayor, lo mejor sería colocarle un catéter de 18 hacia abajo, catéter de 16, 18, 14, ¿no? Donde puede llegar mayor cantidad
de sangre, hemoderivados en este caso, o líquidos para tratar de restablecer a ese paciente. Entonces, lo más rápido posible. Por eso, las indicaciones usualmente son para productos sanguíneos, para traumas, para hemorragias mayores, ¿no? Ese tipo de catéteres. Si no, puede ser uno cualquiera que se utiliza un 22, un 20, que son un poquito más chicos. ¿Ok? Los midline, como ya les había comentado, son como las cánulas venosas, o sea, más que todo la longitud de las cánulas venosas, o sea, que no son largas, sino son cortas, que se pueden ubicar en sitios más periféricos, o sea, no necesariamente en las manos, sino pueden ser utilizadas más que todo en la vena basílica o en la vena cefálica. Ahí sí, para eso sí necesitan ser insertados bajo un ultrasonido, porque es muy difícil poder hacer un torniquete y evaluar la vena adecuadamente. Evidentemente todo con una técnica aséptica, y estos pueden ser utilizados para periodos un poco más largos que las cánulas venosas. Evidentemente las cánulas venosas cada 2 días tienen que cambiarse, 2 o 3 días tienen que cambiarse. Esto necesita un personal ya mucho más especializado y que sepa de cómo se maneja esto. En otras entidades, en otros hospitales, sí se están utilizando. En Panamá, pues no. Pero hay otros hospitales donde tienen un personal que solamente coloca accesos venosos, y ellas son las encargadas de ir donde cada paciente, con el ultrasonido, ir donde el paciente, ver la vena y canular. Los PIC, los PIC son catéteres centrales de inserción periférica. Para esto sí, ya necesitas llevarlo a otro sitio. Necesitas un sitio donde por lo menos tengas un arco en C, ya sea hemodinámica o el salón de operaciones. Es el mismo recorrido que utiliza un midline, o sea, una inserción periférica. Estamos hablando de la vena basílica. Por ultrasonido se hace la punción, la localización, la punción, pero el catéter en sí, como es central, va a ir hasta el sistema central, o sea que va a llegar hacia la vena cava superior, entre la vena cava superior y la aurícula derecha. ¿Okay? Entonces, guía radiográfica, hay que hacer una evaluación con un electrocardiograma porque puede producir extrasístolas ventriculares si es que la guía, al momento de introducirla, se mete por error dentro del corazón. Entonces, por eso es importante la evaluación electrocardiográfica y evidentemente radiográfica para ver dónde queda. Estos son utilizados para accesos a mediano a largo plazo, pueden ser utilizados para quimioterapia, NPT o pacientes con infecciones sistémicas que necesitan terapia medicamentosa por largos periodos de tiempo. Los catéteres venosos centrales, que yo creo que también ustedes los han visto, pues son accesos centrales también, pero las cánulas en sí, estas son más cortas, evidentemente. También son técnicas asépticas, la punción por anatomía o por ultrasonido. Los accesos principales del catéter venoso central son yugular interno, subclavia y femoral común. En cambio, por lo menos los PIC es vena basílica. Esta se utiliza para periodos cortos también, menos de 10 días. Pueden ser un poquito más, 10, 15 días. Pueden ser multilúmenes. De ese catéter se pueden colocar varias vías alternas. Se pueden utilizar para todo tipo de infusiones y son excelentes para reanimación y monitoreo hemodinámico. Catéteres tunelizados son muy parecidos al catéter venoso central, solo que la inserción es igual, solo que se tuneliza, o que parte del catéter va por el subcutáneo, y eso evita la infección por el espacio que hay entre la piel hasta el sitio de punción, o sea, hasta la vena. Entonces, como hay un distanciamiento de esto, pues entonces hay menos propagación de la infección, o sea, menos probable que haya infección. Los accesos venosos son accesos venosos a largo tiempo,
se colocan usualmente a nivel de subclavia o la yugular interna. Definitivamente guía radiográfica, todo tipo de soluciones, y esta puede ser o durar años. ¿Okay? Esto, para pacientes usualmente, ese tipo se utilizan para pacientes con hemodiálisis, ¿no? Igual son catéteres tunelizados como estos, son los que tienen 2 lúmenes, que aquí es donde conectan la máquina de hemodiálisis. No sé si alguno lo ha visto, pero siempre quedan expuestos, vamos a decir, solamente la parte donde se conectan hacia la máquina de hemodiálisis. El resto del catéter no se ve. Evidentemente, todo este tipo de accesos venosos necesitan un control radiográfico estricto, a veces medio de contraste, dependiendo de lo que está pasando. En caso del catéter para diálisis renal, pues estos son usualmente en espera de un acceso definitivo, que tendría que ser un reemplazo renal, en todo caso, o la fístula. Los puertos de implantación total, que como les comentaba, esos son los que se utilizan más que todo en oncología. Son líneas arteriales, largo tiempo también, implantables, son tunelizados. No sé si ven esta radiografía, son tunelizados. Se conecta subcutáneo y se hace como un bolsillo, como este que está aquí, un bolsillo debajo de la dermis, y ahí sí usted no ve ni un tipo de catéter. A menos que lo toque, y ahí al palparlo, lo que palpa es la válvula. Entonces ahí es donde se hace la punción para colocar los medicamentos. Son tunelizados, se hace un bolsillo, quimioterapia, guía radiográfica. A este sí necesita anestesia local y sedación porque hay que hacer un bolsillo. Ok, para poder conocer o realizar todo este tipo de accesos venosos es muy importante conocer la anatomía desde desde todo punto de vista, desde la anatomía venosa y central y arterial, que ahora la vas a comentar un poco. Entonces, primero la parte dorsal de la mano para poder colocar un acceso venoso. Esto es usualmente, como les había comentado, cánulas venosas periféricas que utilizan las enfermeras. Está el arco dorsal, que es el que más se utiliza. Se realiza un torniquete y ahí pues, puede ver un poquito más el tamaño de las venas para poder canularla. También las venas femorales, que es el sitio de punción. Y evidentemente para el acceso venoso central, más que todo la subclavia yugular, o si necesitas un poco más periférico, las ramas de o de los que viene pues de la vena braquial y cefálica, en este caso. El ultrasonido, pues el ultrasonido es una herramienta fundamental hoy en día para todo. O sea, no solamente sirve para los accesos venosos, que eso es lo que viene en esta charla, porque uno logra identificar adecuadamente cuál es la vena, cuál es la arteria, hacia dónde va, si hay datos de trombosis, si hay datos de alguna anomalía. Asimismo, no solamente para los accesos venosos, sino también puedes ver con el ultrasonido si hay otra anomalía, además, por ejemplo, un acceso venoso yugular, que haya un bocio multinodular, si hay nódulos, ¿okay? Si hay calcinosis tumoral, en caso de que sea no solamente para accesos venosos, como estaba comentando, sino para ver el pulmón, puedes ver si hay neumotórax ahí mismo, neumotórax, hemotórax, eh, si hay algún dato de inestabilidad cardíaca, también podrías verlo. O sea, realmente la utilización del ultrasonido en esta era ya es pues prácticamente para todo. O sea, el que no sabe usarlo, la verdad se está quedando un poquito atrás. El ultrasonido, ustedes saben la historia del ultrasonido, que es similar a los sonares que utilizan los submarinos. Ellos transmiten una alta frecuencia por el traductor, identifica los tejidos según el tipo de frecuencia que tiene, y entonces puede calcular la distancia, intensidades de ecos, y con eso identificar si hay líquidos, qué tipo de líquidos, flujos, etc.
Nosotros para accesos venosos lo utilizamos todo el tiempo, perdón, lo utilizamos todo el tiempo. En cualquier momento ustedes pueden venir a practicar. Nosotros en el Santo Tomás lo tenemos ahí, así que si alguien quiere venir o pasarse por ahí ya después de esta pandemia o con los permisos que necesitan, pues con mucho gusto. En el caso, bueno, no sé si esta es la forma de... Este es uno por Bluetooth, muy moderno, por lo que veo. Todo eso va a depender del tipo de, de sensibilidad que tenga, pues. En el caso este podemos ver la anatomía de la vena y la arteria. Prácticamente la vena colapsa por la diferencia entre las paredes, pues la arteria tiene una pared íntima mucho más gruesa, muscular, que evita el colapso, a diferencia de la venosa, que se distiende más, es más complaciente, y por eso al momento de hacer una presión, pues se va a ver de esta forma. De esa forma, nosotros evaluamos adecuadamente cuál sería la vena donde vamos a hacer la punción. Entonces, el acceso vascular, como les comentaba, dónde, cuándo se va a hacer, para qué se va a utilizar, qué prefiere el paciente, qué se va a colocar, ha tenido anteriormente historia de trombosis, radioterapia. Todo eso son preguntas que debemos hacernos y asimismo van a ir el nivel de especialización para poder manejar las complicaciones o riesgo de complicaciones. Si no tienen ninguna de estas, pues como ven en la pirámide, pues en la parte dorsal, la parte cubital, asimismo, si un poquito más complicado, si necesitas un pigtail, si necesitas uno tunelizado, y evidentemente los más especializados, por decirlo así, podría ser una colocación de un portocat o un acceso central. Bueno, esta es la forma que se utiliza para colocar accesos venosos periféricos, cánulas venosas, que es lo que utilizan usualmente el personal de enfermería y técnicos. Un poco de asepsia en el área, se hace un torniquete, distiende la vena y entonces se canula. ¿Okay? En otras latitudes se utiliza el ultrasonido, que hacemos la misma cosa. Prácticamente se hace un torniquete, se evalúa la vena y por medio de la vena, esta no tiene técnica de Seldinger, sino exclusivamente la colocación de la cánula. ¿Okay? La técnica de Seldinger, no sé si la han conocido, la han visto, eso se ha modificado con el tiempo, pero fue creada por un radiólogo sueco en 1952. Él la propone y la forma de lo que habla de la técnica de Seldinger es la canulación venosa percutánea del sistema venoso, ya sea central o periférico, e introducir una guía por medio del cual se utiliza para colocar el catéter. Eso es lo que dice la técnica de Seldinger. ¿Se ha modificado con el tiempo? Sí, porque se ha modificado el tipo de cánulas que utiliza, tipo de guías que utilizan, y ahora con la utilización del ultrasonido, pues la punción se hace por ultrasonido, pero la técnica en sí es la técnica de Seldinger. ¿Okay? O sea que antes era más que todo anatómico, ahora solamente nos guiamos por la parte de la vena, del ultrasonido. El ultrasonido, a mí se me había olvidado comentarles, hay dos formas de hacer esto. La técnica de la punción por ultrasonido, hay una técnica transversal, donde voy a ir para atrás, como esta que está aquí, que se ve el vaso, esta es transversal, ¿no? Entonces ves el vaso cortado transversalmente. Para esta técnica yo necesito introducir la aguja, hacer la punción venosa de forma perpendicular, o sea, totalmente a 90 grados. De esta forma es que me doy cuenta que yo estoy en el mismo plano. Si yo muevo el traductor hacia una forma longitudinal, o sea, antero-posterior, la mano está hacia el otro lado, entonces voy a verlo longitudinal. Entonces, para colocarlo adecuadamente, la cánula venosa, longitudinalmente, guiado por el ultrasonido, entonces ahí sí podría hacerle una angulación de 45 grados.
como esto que está aquí. ¿Ok? Aquí dice que no, porque esta es una técnica anatómica, pero si usamos ultrasonido, vamos de esta forma. Ok, entonces, esta es la misma figura, más que todo para como es la técnica de Seldinger, con una técnica aséptica, hacemos un torniquete, técnica aséptica, lo más que se pueda, guiada por ultrasonido. Este paciente lo ponen un poco transverso el ultrasonido, hace la punción, después que hace la punción guiada, introduce la guía y por medio de la guía introduce el catéter y finalmente tienes el acceso venoso. ¿Okay? Los accesos centrales, como ya les había comentado, existen tres tipos de accesos centrales: la yugular interna, subclavia y femoral. La yugular es fácil de accesar, el riesgo a fallar y a las complicaciones es baja si utilizamos el ultrasonido. El riesgo patente de una punción arterial siempre está ahí porque la vena está, bueno, esto no estoy seguro que eso se vea muy bien, pero la vena está aquí y la arteria está al lado. Okay. Hay que conocer el triángulo de Sedillot, que es el acceso anterior, o también se puede utilizar por el acceso posterior. El triángulo de Sedillot está compuesto por el músculo esternocleidomastoideo, ambos, la parte clavicular y la parte external, este es el triángulo de Sedillot, y el acceso posterior, que es posterior al, a la parte clavicular de este esternocleidomastoideo, en dirección a la escotadura. A diferencia del anterior, que la dirección es hacia la tetilla. Esta es la parte anatómica de hacer esto. ¿Ok? O sea, si no tienes un ultrasonido. ¿Ok? Es fácil compresión en casos de una mala punción o una extravasación, porque es fácil de evitar un hematoma, es fácil de acceder al cuello y hacer presión. ¿Okay? Es difícil de acceso en obesos, evidentemente, sin ultrasonido. Con ultrasonido todo es más fácil. Ok. Para esto, como lo mismo de siempre, pones al paciente eh, con posición supina, con ambos brazos pegados, técnica séptica, mirando hacia el lado contralateral, y de esa forma haces la punción. Si la vas a hacer anatómica, tratas de encontrar ambos cuerpos musculares del esternocleidomastoideo, haces la punción anterior guiada hacia la tetilla o posterior guiada hacia la escotadura, por detrás del músculo. Anatómicamente es fácil hacerlo y tiene menos riesgo por lo cerca que se encuentra la vena, tienes menos riesgo de realizar un hemotórax, o sea, porque no te tienes que ir hasta el final. El acceso central hacia la subclavia, aquí sí está mucho más relación con el pulmón, así que ahí sí hay mayor riesgo de complicaciones de hemo y neumotórax. Es difícil compresión porque se encuentra en la clavícula, pero definitivamente es el sitio más cómodo para el operador. Te pones de un lado, del lado del paciente, y es más fácil para el cirujano colocarlo. El otro te tienes que poner encima o de la por detrás de su cabeza. Pues. Entonces, potencialmente más limpio, claro, porque se encuentra un poco más distal. Al otro, si tiene una traqueotomía o algo, tiene más riesgos de infección. Ok, esto es igual, la misma posición, posición supina con ambos brazos a los lados del paciente. Hay veces que los pacientes se encuentran un poquito nerviosos y están un poco rígidos, entonces para eso van a tener que bajar un poquito el brazo. No sé si alguno ha estado en la colocación de un catéter, pero le piden siempre que baje el brazo y alguien está como alando el brazo y es para bajar la clavícula y así descender el vaso y que sea más fácil de la punción. Ya, esto va, uno calcula entre el 2/3 y el tercio distal de la clavícula en dirección hacia la escotadura external y se hace la punción.
¿Ok? Se puede realizar también por medio de ultrasonido, aunque uno tiene que, para esto se necesita una técnica un poco más especial porque tiene que desviar la evaluación de la sombra acústica que produce la clavícula. Los accesos femorales, aquí para esto evidentemente tienen que saber que van de adentro hacia afuera. Vena, arteria y nervio. Vena, arteria y nervio. Si no, entonces es muy difícil que se ubiquen. Si lo hacen anatómicamente, palpan el pulso y se van medial. ¿Okay? Y por ultrasonido también evidentemente lo pueden hacer. Entonces, para esto también es importante conocer el triángulo de Scarpa. Es muy fácil la punción arterial, es rápida y tiene una gran tasa de éxito, pero también tiene una alta tasa de infección por el sitio o la contigüidad hacia los genitales. ¿Ok? En lo personal a mí no me gusta mucho, pero bueno, a veces es lo que toca hacer. Esto es bueno también para colocar cánulas venosas, más que todo para pacientes que necesiten diálisis de emergencia, catéteres que se llaman Majurca, que son catéteres para diálisis, pero temporales. Ok, entonces la adecuada ubicación es lo que nos va a decir que estamos bien. Un flujo y retorno adecuado, no hay hematomas, estamos bien. Ok, paralela al eje largo de la vena cava superior sobre la reflexión pericárdica, donde debe estar, a nivel de la carina, donde debe estar, unión cava con la aurícula derecha, donde debe estar. O sea, esos son los tres sitios donde nosotros nos damos cuenta que un catéter, ya sea central o ya sea para hemodiálisis, están en una buena colocación. Si no, te van a llamar que no está funcionando adecuadamente, que no tiene buen flujo, que no tiene buen retorno. ¿Okay? Así que díganle cuando van ustedes a rotar en algún sitio, ustedes díganle al residente que se fije bien dónde está el catéter. ¿Ok? Entonces, por ejemplo, esto es una correcta posición en esta ubicación. Vena cava, entrando hacia la aurícula derecha, que no se vaya, por ejemplo, aquí, usualmente las guías se pueden ir hacia arriba, intracraneana, se puede ir hacia la otra subclavia, se puede ir dentro del corazón. Entonces, todo esto son errores o trayectos erróneos de los catéteres. Y complicaciones, facilitas, ¿no? Facilita las complicaciones hemoneumotórax, definitivamente, son los más fáciles, porque puede haber trombosis, hemomediastino, si secas la vena, derrame pericárdico, tamponamiento, perforaciones de la aurícula, del ventrículo, arritmias, evidentemente, daños valvulares, ¿okay? Todo eso puede pasar. ¿Okay? Accesos arteriales. ¿Okay? Los accesos arteriales, esto lo van a ver más que todo en cuidados intensivos, pacientes que necesitan un monitoreo un poco más adecuado, y los de anestesia. Perdón. Monitoreo cardiovascular, muestras arteriales a repetición, análisis de pulso, pacientes que tienen un balón de contrapulsación aórtico o hay que colocarles un balón de contrapulsación aórtico, que son balones que permiten, hacen una acción de bomba y permiten el descanso, por decirlo ahí, del corazón para que el gasto cardíaco sea menor. O sea, eso lo va a estar haciendo el balón como tal. Circuitos extracorpóreos en caso de circulación extracorpórea, pacientes de cirugía de bomba, ECMO, etc. Okay. Las vías más frecuentes para accesos arteriales, pues definitivamente la radial, que es la más frecuente, más fácil de acceder. La cubital también se puede hacer, pero para esto es importante conocer o hacer el test de Allen. Si alguien sabe cómo se hace el test de Allen, se hace una compresión de ambas ramas de la parte radial y cubital, y al
mantener presionado la parte radial, vemos la cubital, entonces se pone roja, pues estamos hablando de que tiene un buen acceso cubital. ¿Okay? Eso para valorar el riesgo de isquemia, aunque en estos tiempos ya eso se puede utilizar más que todo, la utilización del Doppler es mucho más adecuado. Otras vías de accesos arteriales puede ser la pedia y la femoral. Evidentemente, el pulso femoral es fácil de acceder, pero como siempre tiene más riesgo de infección, hematoma y disecciones. Complicaciones usualmente de la cateterización arterial, la temprana va a ser el sangrado, la formación de un hematoma, lesiones arteriales, eso es muy común, disecciones, trombos, si se hace una disección, se crea un trombo y viaja, un embolismo, y tardías, evidentemente, la trombosis, embolismos, lesiones neurales que también pueden pasar, infecciones, fístulas, bueno, hasta otro nivel. Estos son algunos dispositivos que pueden ser utilizados en caso o para evitar ese tipo de hematomas. Por eso es que no sé si alguno de ustedes ha retirado alguna línea arterial y por lo menos debe quedarse 5 minutos, por lo menos, de 5 a 10 minutos. Asimismo, en accesos venosos femorales, en caso de procedimientos endovasculares, también hay otro tipo de materias que se puede utilizar para cierres percutáneos, sin embargo, también es muy importante la compresión. Así que creo que ya terminé. ¿Alguien tiene alguna pregunta? Recuerden siempre que lo primero es no hacer daño. Doctor, ¿por qué una de las cosas que tenemos que considerar al poner un acceso vascular es si el paciente tuvo radioterapia? Hola. Eh, Doctor, No sé ¿por si qué alguien tiene alguna pregunta, alguien quiere saber alguna cosa más. se me escucha? Lo dije que esta clase es una clase relativamente rápida, fácil. Eh, no les escucho a nadie. Yo sí, no. Dale, pues.